Capítulo 1. Necesito ayuda. Sentía cómo la luz de la madrugada golpeaba y picaba en mis ojos, pero eso no fue lo que me despertó. Lo que me despertó fue un fuerte sonido, el fuerte llanto de mi hija de 1 año y medio. Lea, mi hermosa Lea. Me tallé perezosamente los ojos y estiré mis músculos aún dormidos, extendiendo mis brazos hacia los lados mientras soltaba un fuerte bostezo. Como pude, me levanté y caminé hasta su habitación donde ella estaba. Estaba parada sobre su cunita, mientras aún gritaba a todo pulmón. Cuando me vio, sus gritos cesaron, pero su labio aún temblaba, reteniendo el llanto, y sus ojos verdosos estaban cristalinos. Ahora parecían una playa del Caribe. Me miraba con ojos expectantes, esperando que fuera por ella. Era una hermosa pequeña de piel blanca, con solo un par de pecas en su rostro que seguramente desaparecerán con los años. Su hermoso cabello lacio, castaño, aunque un poco más claro que el mío. ¿Qué tiene mi niña?, le pregunté tomándola en mis brazos, y ella rápidamente se aferró a mi cuello. «¿Mamá?», dijo en un sollozo. «Ya, mi vida, mamá está acá, tranquila», decía mientras la mecía y tocaba su pañal que parecía mojado. La recosté sobre su mesita de cambio y comencé a abrir su pijamada rosa para cambiarle el pañal. Ella ahora parecía más tranquila conmigo. Sonreía feliz ahora que estaba allí. Debo admitir que no soy la mujer más inteligente del mundo. A mis 21 años, estoy criando a una bebé de 1 año y medio sola. Mi historia no es fácil, pero tampoco es la más difícil como para dar lástima. Solo soy una chica que vivió en un mundo de fantasías e ilusiones y se topó con la realidad de la peor forma, con tragedia. Mis padres murieron cuando tenía 18 años. No tengo más familia y me heredaron su enorme casa y un gran terreno de cultivo de trigo. No eran ricos ni nada por el estilo, éramos bastante humildes. Mi papá se encargaba del cultivo y la venta, y así subsistíamos. Solo tenía un ayudante que vivía en un cobertizo construido a unos 5 metros de mi casa, el cual mi padre convirtió en una pequeña cabaña con un baño propio. Cuando fallecieron, fue un gran golpe para mí. 1000 veces quise ir en aquel auto y morir junto con ellos. Era un frío invierno tan típico del norte de Estados Unidos y ellos habían salido al pueblo que solo quedaba a 25 minutos de nuestra casa. Teníamos una pequeña tienda allí donde vendíamos algunos productos agrícolas y flores que son mi pasión. Yo me quedé en la casa porque estaba algo resfriada y tenía vacaciones de la universidad. Recién comenzaba mi primer año de psicología. Estaba allí sola en mi casa, esperándolos. Cuando el reloj de la casa marcó las 7 p.m. «Vamos, vamos, ¿dónde están?». Caminaba de un lado a otro de la casa mientras los grandes copos de nieve no dejaban de caer. ¡Achú! Solté un gran estornudo y limpié mi nariz roja con una servilleta. «Es tarde, vuelvan», supliqué mientras me sentaba en la ventana que daba hacia el patio. Me encantaba sentarme allí con una enorme taza de chocolate caliente con malvaviscos y un libro, para ver las grandes nevadas en invierno y disfrutar de la Navidad. Pero ahora, en esa ventana, solo observaba el sendero, suplicando ver los faros del auto de mis padres llegar. Pero no llegaban, no estaban allí, no llegaban, y cada minuto me desesperaba más. Copo tras copo se acumulaban en la ventana, entonces lo vi. Por el camino hacia la casa venía aquella patrulla. Seguramente era el oficial Cliff. Más que sentir temor, sentí alivio. Seguramente su auto se descompuso y él los trajo hasta aquí. No era la primera vez que ocurría, así que podía ser posible. Ajusté bien mi bata rosa y corrí hasta la puerta para abrirla con una enorme sonrisa.
feliz de que mis padres estaban en casa. Pero ante mí solo vi a un hombre triste. «Becky», dijo el oficial con su rostro demacrado. «¿Y mis padres?», pregunté rápidamente, tratando de mirar por encima de su hombro para ver si mis padres salían de la parte trasera de la patrulla. «Lo siento», contestó con la voz algo rota. «¿Qué sientes?», sentía un nudo en mi garganta. «¿Dónde están?». «Becky, tuvieron un accidente». «Pero están bien, ¿verdad?». Comencé a sentir las lágrimas picar en mis ojos. «Ellos están bien, dime que están bien. ¿Están en el hospital? ¿Me vas a llevar?». En sus ojos se veía el dolor. «Lo siento mucho, de verdad», dijo, soltando sus propias lágrimas. Esas palabras terminaron de destruirme. Caí al suelo llorando. Podía sentir el frío que entraba por la puerta, abierta de par en par, y el frío del suelo donde me encontraba, pero no importaba. El frío más fuerte que sentía era el de perder a mis padres. Las lágrimas caían sin cesar. Esa fue, por mucho, la Navidad más fría. Las autoridades dijeron que perdieron el control del auto en una curva por el hielo y cayeron. No fue culpa de nadie, solo el hielo en la carretera y el hecho de estar conduciendo. No había nada que hacer. Murieron al instante al caer por aquel acantilado. Sacudí la cabeza para apartar esos malos recuerdos, tomando a mi pequeña que ahora llevaba uno de sus juguetes a su boca, sonriéndome mientras estiraba su cuerpecito. «Oh, mi hermosa, ¿qué te parece si desayunamos un poco más temprano?». Lea definitivamente me había levantado antes de tiempo. Apenas eran las 6 a.m. y, por lo general, me levantaba a las 7 a.m. Bajé con mi pequeña hasta la cocina, disfrutando de la hermosa arquitectura de mi casa. Dejé a mi pequeña en la silla para comer, puse un poco de música y comencé a bailar para hacerla reír mientras preparaba algo para mí y sus papillas. Se podían escuchar sus grandes carcajadas al ver a su madre haciendo ridiculeces. Movía mis caderas y mis dedos por mis ojos mientras cantaba la canción que sonaba en la radio. Me volteé y miré el paisaje, toda mi casa y la casa que mis padres construyeron con sus manos y su sudor. Los recuerdos volvieron a inundar mi mente de nuevo. Estábamos en el cementerio del pueblo. Prácticamente todo el pueblo estaba allí. No éramos muy grandes, unas 150 personas tal vez, o incluso menos. Mis padres eran muy queridos por la comunidad. El sacerdote daba la oración mientras yo lloraba junto a sus ataúdes de color caoba. Sentí unos brazos rodear mis hombros, dándome apoyo. «Tranquila, amor, todo estará bien», me dijo mi novio, mientras me apretaba contra su pecho. «Esto no puede ser real», dije, aferrada a su fuerte pecho, aspirando su aroma que me tranquilizaba un poco. Nob Tantiwilay era mi novio desde los 15 años. Era un chico alto, de cabello negro como la paja y ojos marrones. Era deportista y tenía un excelente cuerpo, bien tonificado. Fue mi primer amor, mi único amor. Él creció en este pequeño pueblo conmigo, pero como muchos de los chicos de aquí, solo terminó la escuela superior y se quedó aquí, trabajando, o se iba lejos, pero no tenía los recursos para ir a la universidad. Él fue uno de los que se quedó, trabajando con sus padres en una ferretería en el pueblo. Cuando fui a la universidad me apoyó mucho y estaba feliz por mí. Ahora no sabía qué hacer. Los féretros comenzaron a bajar y mi llanto se volvió más fuerte. Mi amiga Jim me abrazó fuertemente también. El cementerio comenzó a vaciarse y yo me recosté sobre el árbol de manzano que estaba frente a sus tumbas. Nob aún me abrazaba con fuerza. Realmente era el amor de mi vida. «Vamos a casa, amor», dijo, besando mi coronilla. «No los quiero dejar. Estos 3 días habían sido horribles para mí».
Amor, tienes que comer. Estás muy delgada y se nota que no duermes. Vamos a casa. Ellos no me dejarían, fue mi contestación. Ellos no querrían verte aquí pasando frío, enfermándote, quieren verte bien. Derramé un par de lágrimas más sobre su camisa negra. Vamos a casa, amor, dijo, volviendo a besar mis cabellos. No sé cómo, pero cuando me di cuenta, ya estaba en la sala de estar de mi hogar, sintiendo el calor que salía de la chimenea. Vi cómo Nob se perdía en la cocina, tal vez buscando algo para tomar o comer. Miré la hermosa arquitectura de mi hogar, una hermosa casa de madera de 2 niveles, construida a mano por mi padre. El terreno fue comprado por él cuando supo que mi madre estaba embarazada de mí, y construyó la casa con sus propias manos. Tenía 5 habitaciones y 2 baños y medio. Era realmente hermosa. La planta alta tenía 4 cuartos. El cuarto principal tenía su propio baño privado y había otro baño en el pasillo. En la planta baja había una habitación para invitados y un último baño, solo que este no tenía ducha. También contaba con un enorme recibidor, una sala hermosa con techos altos y una chimenea. Igualmente había un comedor formal y una cocina hermosa con su isla para el desayuno. Todo era hermoso, hecho a mano con madera, y tenía ese hermoso tono rústico que amaba. Toma. Nob me tendió una taza de té. Realmente no quiero, dije, rechazando su intento de que comiera o tomara algo. Por favor, tienes que tomar algo, cariño. Realmente era un chico atento y me amaba. Tomé la taza y di un sorbo. El calor se extendió por todo mi cuerpo, pero aún así me sentía entumecida, adolorida. Aún sentía el frío correr por mis venas. «Quédate», le pedí cuando una lágrima amenazaba con volver a salir. Sentí sus fuertes brazos protectores envolviéndome mientras besaba mi cabeza. Le pedí que se quedara esa noche, pero la semana había pasado y él seguía allí. Yo estaba feliz de poder dormir con el amor de mi vida. Me ayudaba a superar mejor la partida de mis padres. Había pasado casi un mes y estábamos en la terraza de mi casa, sentados con mantas y chocolate caliente en aquella mecedora, viendo los árboles en el horizonte cubiertos de nieve. «Creo que deberíamos vender», me dijo de repente mientras miraba toda la propiedad. «¿Vender? ¿Vender qué?», pregunté algo confundida, separándome un poco de él. «Esto», dijo, mientras abría los brazos mostrando todo a la vista. No sé si fue la impresión o el clima, pero sentí una brisa tan fría que me congeló todos los huesos. «No puedo», dije. «Pero, amor, si vendemos, tendremos dinero suficiente para salir de este pueblucho y vivir en la ciudad. Seguirás estudiando y seremos más felices allá». No sé qué significaba para él la felicidad, pero ahora no podía deshacerme de esta casa. Tenía tantos recuerdos, mi padre la construyó con tanto amor que jamás podría dejarla. Él la hizo con amor para mí, para mi madre, para él, para nuestra familia. Jamás lo lastimaría vendiéndola. Mi padre dejó en cada madera, en cada tronco, en cada clavo, su sudor, su sangre y cada pedazo de su corazón, construyendo el hogar para una familia. Esta casa significa amor, no dinero. No, quiero conservarla, dije decidida. Dejaré la universidad. Podemos vivir aquí nosotros, dije, mirándolo con ojos llenos de emoción e ilusión. Podemos cultivarla y seguir aquí. Da los suficientes ingresos para sobrevivir. Claro, dijo, acercándome a su pecho. Lo que tú quieras, amor, besando mis cabellos castaños. Podríamos tener aquí a nuestra familia. Moría de felicidad después de un mes de dolor. El solo pensar en casarme con Nob y tener una familia aquí me llenaba el alma por completo. Podía imaginarme todo. Sería hermoso, así como mis padres. Era el futuro ideal. Él, yo, nuestros hijos.
El grito de Lea me sacó de mis vacilaciones en el pasado. Su juguete había caído al piso y eso la tenía algo alterada. Gritaba y me señalaba el suelo, queriendo salir de la silla para ir por él. Caminé hasta donde estaba ella, volviendo a poner una sonrisa en mis labios. No importa el dolor o los anhelos del pasado, a ella no deben afectarle. Ella siempre debe ser feliz. Princesa, deja que mamá termine de cocinar estos ricos huevos y tu papilla. Le di un beso en su cabello castaño. ¡Mamá!, volvió a gritar feliz. Mi niña era feliz y yo era feliz. Ok, ya casi está todo, dije mientras servía mi plato para luego comenzar a darle su papilla. Estaba siendo un desastre. Hoy parecía más interesada en jugar que en comer. Lea, amor, come bien, le supliqué tratando de llevar la cuchara a su boca, pero ella la tomaba. No, protestó, dando con sus manitas en el envase y vertiendo todo. Oh no, Lea, por favor. Miré el desastre que había hecho mi hija y comencé a limpiar, pero mi mente volvió a divagar en el pasado. Hoy parecía un día raro para mí. Casi se cumplía un año desde la muerte de mis padres, y estoy segura de que Nob no parecía muy feliz con la vida de agricultor. Creo que se sintió aún peor cuando se enteró de que mis padres no habían dejado nada más que una gran deuda. Ellos habían hipotecado la casa y el terreno para pagar mi universidad, y ahora, con su muerte, el peso de la deuda cayó sobre mí. Desde la muerte de mis padres, él se había mudado a vivir conmigo. Los primeros días fueron una maravilla. Siempre juntos, pasábamos las noches juntos, desayunábamos, almorzábamos, todo. Jackson, el ayudante de mis padres, le ayudaba con la agricultura y todo parecía perfecto. Nuestra primera pelea fue después de 3 meses viviendo juntos. Él quería, a toda costa, que nos mudáramos al cuarto que era de mis padres, porque era más amplio y tenía un baño privado, pero era el cuarto de mis padres y no podía ocupar su lugar. No estaba lista y estoy casi segura de que jamás lo estaría. Becky, ellos están muertos, ¿entiendes? ¡Muertos!, me gritó completamente fuera de control. El rojo se había apoderado de su rostro y una vena palpitaba peligrosamente en su sien. No pienso tomar su lugar, es su cuarto y sus cosas. Todo está muy reciente, no puedo. No entendía su actitud. Becky, era más cómodo para nosotros. También podríamos vender algunas cosas de allí. Nos vendría bien. No necesitamos eso, estamos bien. Podríamos ser ricos, gritó. Eres una tonta niña ingenua, me dijo antes de salir de la casa azotando la puerta. No sé qué rayos le había pasado. Cuando llegó en la noche, entró a la casa totalmente borracho y pidiendo disculpas por su comportamiento. Lo amaba y, claro, lo perdoné. Cuando se cumplió un poco más de un año de la muerte de mis padres, vino el primer golpe fuerte para mí. Jackson, el ayudante de toda la vida, nos dijo que no podía seguir trabajando, ya estaba viejo, y su hermano en la ciudad necesitaba de él. Desde ese día, el comportamiento de Nob fue peor. Siempre peleaba, siempre se enojaba, maldecía una y otra vez el trabajo en el campo. El cultivo estaba cerca de ser recogido, pero entonces sucedió lo mejor de mi vida, y estaba casi segura de que también de nuestras vidas. Nob había llegado algo borracho nuevamente. Nob, dije con una semisonrisa. Becky, estoy cansado, iré a dormir. ¿Cansado de qué?, pensé. ¿De emborracharse en el pueblo? Estoy embarazada. Solo tenía 19 años y toda una vida por delante. Pero estaba segura de que ese era solo el principio de nuestro felices para siempre. ¿Embarazada?
Me preguntó y asentí con la cabeza. ¿Voy a ser papá? Volví a asentir con la cabeza. Eso es genial. Vi cómo sus ojos se iluminaban y todas sus facciones se levantaban por la felicidad. Éramos nuestra familia ahora. Él, el bebé que venía en camino y yo. Corrió hacia mí y me levantó, dándome vueltas en el aire mientras me besaba y al bajarme, daba besos en mi vientre. Voy a ser papá. Despeinó su cabello color paja. Vamos a ser padres, dijo antes de besarme. Creo que fue la primera vez que disfruté tanto hacer el amor con él. Realmente fue delicado como nunca antes. Ni siquiera fue tan delicado la primera vez que lo hicimos, pero esta vez era diferente. Fue diferente, y ojalá hubiera sabido lo que eso podría significar. Mamá, ame, mi pequeña pedía su juguete. Ya, ahora tenemos que irnos, dije mientras bajaba con ella del segundo nivel, lista para ir al pueblo al pequeño puesto. Era principios de septiembre y comenzaba a hacer algo de frío, así que tenía a mi pequeña bien abrigada. Abrí la puerta de mi camioneta Chevy del 69, color naranja, la camioneta de la familia. Era de mi padre y ahora era mía. No era la más segura, debo admitir, pero en este momento no tenía para costearme algo mejor. Cuando el día era soleado como este, la usaba para ir y venir del pueblo. Si no, buscaba a alguien que me llevara. Puse a mi niña en su asiento para bebé y su bolso a otro lado. Subí a mi lado y comencé a salir del garaje donde estaba la camioneta. Mientras salía, miré el terreno y sentí todo el temor correr por mis venas. Así había sido desde que me enteré de que iba a ser madre. Tal vez tenía 2 meses cuando por fin se recogió el trigo para su venta. Era suficiente dinero. Nob había estado como loco desde que le dije que iba a ser papá. Ya tenía el dinero destinado para comprar miles de cosas para el bebé en camino. Iré, lo venderé y volveré con todo para el bebé, me dijo emocionado viendo el cultivo cosechado. Deberíamos esperar un poco, ahorrar el dinero. No seas tonta, Becky, nuestro bebé necesita todo, dijo, y le dio un beso a mi vientre. Iré contigo. Quiero ver las cosas para el bebé. Estaba un poco emocionada por ver todas las cosas para mi bebé. No, amor, quédate, iré y volveré. No sé, comencé a dudar. Vamos, Becky, solo son 25 minutos hasta el pueblo, no es gran cosa, me dijo. De acuerdo, terminé accediendo a sus peticiones. Vi cómo se subía a su camión y arrancaba desde la propiedad, mientras sacaba la mano por la ventanilla y me decía adiós. Yo lo despedía de igual manera y veía cómo se perdía por la calle entre los manzanos. Jamás imaginé que esa despedida significara tanto. Antes de darme cuenta, ya estaba frente a mi tienda. Bajé rápidamente con Lea en mis brazos, abrí la puerta de la tienda y cambié el cartel de cerrado a abierto. Puse a mi hermosa Lea en su corralito que tenía allí y la dejé jugando mientras arreglaba algunas cosas para empezar el día. Escuché el típico sonido de la campana de la puerta y vi entrar a una chica alta, castaña y de ojos oscuros, digna de ser una modelo y uno de los ángeles de Victoria's Secret. «Hola, guapa», me dijo a modo de saludo. «Hola, pequeña guapa». Mi pequeña le respondió tirándole un juguete. No se llevaba mucho con mi amiga y siempre la tomaba con buen humor. «Hola, castaña», dije entre risas. «Puedes dejar en paz a mi hija». «Y dime, ¿dónde está Nob?», preguntó. Jamás imaginé que aquella despedida con su mano fuera tan real. Se había hecho cerca de las 10 p.m. y Nob aún no regresaba. Estaba preocupada por él, no quería perderlo como a mis padres, y menos con un bebé en camino. Acariciaba mi vientre y decidí llamar al oficial Cliff.
Buenas noches, Departamento de Policía, respondió la voz de una mujer al otro lado del auricular. Buenas noches. ¿Se encuentra el oficial Cliff? Pregunté con los nervios a flor de piel. ¿De parte de quién? Becky Armstrong. Un momento, señorita Armstrong. Esperé unos segundos en línea. ¿Becky? Escuché la voz del oficial. ¿Sucede algo? Oficial, ¿sabe algo de Nob? No, nada fuera de lo común. ¿Ha ocurrido algún accidente o algo parecido? No, Becky, todo está tranquilo. ¿Qué pasa? Nob salió temprano y aún no ha vuelto. No te preocupes, probablemente se quedó bebiendo, ya volverá. Intentó calmarme. El oficial Cliff intentó tranquilizarme, pero algo en mi corazón no me dejaba estar en paz. Casi no dormí nada. Estaba sola en aquella enorme casa. Ni siquiera estaba Jackson, el antiguo ayudante. El viento que azotaba contra las ventanas hacía un ruido escalofriante para mí. No pude dormir en toda la noche, esperando el momento en que Nob entrara por la puerta con todas las cosas para el bebé, como había prometido antes de partir. Deseé que su tardanza fuera porque estaba demasiado emocionado comprando cosas para el bebé y se le fue el tiempo. Los cerca de $10,000 eran más que suficientes para salir de todos los problemas y para pagar parte de la deuda de la casa. Esperaba que en cualquier minuto Nob entrara por aquella puerta con su enorme sonrisa y las cosas para el bebé, pero los primeros rayos de sol de la mañana entraron a la casa y aún Nob no llegaba. Tan pronto como el sol iluminó el camino, subí en mi camioneta Chevy del 69 y salí hacia el pueblo. Todo el camino fui mirando hacia los lados, buscando evidencia de algún accidente no reportado. Tal vez perdió el control de la camioneta camino a casa o cuando iba al pueblo y nadie lo vio. Mi excusa era ridícula. El día de ayer había sido hermoso, soleado, con una refrescante brisa de primavera cruzando los campos. Era imposible, pero uno nunca sabe lo que pueda ocurrir. Llegué al pueblo y me bajé frente a la procesadora de los Clarkson. Ellos son quienes compran el trigo, lo evalúan, determinan la clase y nos pagan. Son los ricos del pueblo, casi los dueños del lugar. Aún no habían abierto, lo cual era normal. Apenas iban a ser las 6 a.m. y yo estaba allí afuera tratando de buscar al padre de mi hijo que parecía desaparecido. Miré por las calles buscando verlo a él tirado en el suelo, borracho, pero nada, no estaba. «Becky», me dijo James, el hijo del señor Clarkson. Era unos años mayor que yo, con ojos color ceniza, cabello oscuro como el azabache y una sonrisa de medio lado, brillante y encantadora. «¿Estás bien?» «James, ¿viste ayer a Nob?» Pregunté rápidamente. «Sí, claro, vino temprano, como a eso de las 10 u 11 a.m., no sé bien», dijo, rascándose la nuca como si intentara recordar. «Excelente trigo, Becky, jamás me decepcionó, de primera. Le pagué casi $20,000, dijo mientras abría sus ojos. «James, él jamás volvió. Estoy preocupada». Vi cómo su mirada se intensificó. «¿Segura, Becky? Él salió de aquí muy contento». Mordí mi labio con preocupación. ¿Qué estaba pasando? Salí de allí directo a la pequeña jefatura, que más bien siempre estaba para los robos menores y para detener a los borrachos problemáticos del pueblo. No contaba con más de 6 personas allí, 4 oficiales y 2 secretarias, que también hacían la limpieza del lugar. Cuando llegué, podía sentir las lágrimas a punto de salir. «Oficial», dije cuando llegué frente a Cliff, que tomaba su café matutino y comía un sándwich. «Becky, ¿todo bien?», dijo mientras limpiaba el resto de café de su espeso bigote color mostaza. «Nob no aparece», dije casi jadeando por los nervios. «Salió ayer a vender el trigo y jamás volvió».
¿Sabes si llegó a venderlo?, preguntó ahora sí, preocupado. Sí, hablé con James y me dijo que lo vendió y salió feliz. Pudo ser un asalto, Becky, aunque muy raro aquí. ¿Quién?, dijo, y tenía razón. Aquí todos nos conocemos, para bien o para mal, pero nos conocemos. Somos buenos vecinos en el sentido de que no nos robamos ni matamos los unos a los otros. Lo más grave puede ser una pelea o un chisme de pueblo. No sé, solo necesito encontrarlo. Tras casi 5 horas de búsqueda, varias personas dijeron que lo vieron a eso de la 1 de la tarde saliendo del pueblo. El pueblo solo tenía una calle que era entrada y salida, no había más, con una chica llamada Natasha, una forastera que había llegado apenas unos días atrás y que siempre se encontraba en el bar. Suspiré. La suma era fácil, dinero más amante igual a huida. El muy canalla había huido con el dinero y con su amante, dejándome a mí embarazada y sin nada. Cualquier otra chica habría sentido su corazón quebrarse en ese momento. Con 19 años, huérfana, con una granja sin trabajadores, una casa hipotecada, un bebé en camino y un novio que huye, cualquiera se habría quebrado, pero yo no. Sentí cómo mi corazón se endurecía y mi mente solo pensaba en cómo sacar adelante a mi hijo. Según las autoridades, está muerto. Después de 2 años desaparecido, lo han dado por muerto. No existe suficiente evidencia que diga que realmente huyó. Para mí, seguro anda en alguna playa paradisíaca del Caribe, bebiéndose mi dinero en cocos llenos de ron y con mujeres bailándole, contesté a la anterior pregunta de mi amiga. Es un malnacido, respondió ella. Bueno, iré a abrir mi tienda. Regresaré después para ver cómo están mis 2 chicas favoritas. Se acercó a Lea para darle un beso, y esta vez ella la recibió con agrado, dándole un beso en la mejilla, algo baboso. Nos vemos, Castaña. Adiós, guapa. Sonreí y suspiré cuando la vi salir. Suspiré nuevamente y vi a mi pequeña parada en su corralito, con su boca pegada al borde mientras daba pequeños brincos, ajena a todas las penas que me acongojaban. El año en que Nop huyó con el dinero, el pueblo se compadeció de mí e hicieron una colecta para ayudarme a salvar mi casa y contribuyeron con el nuevo sembradío. El siguiente año, el hijo mayor del señor Malvik me ayudó con la cosecha y la nueva siembra, pero luego partió a la universidad en la ciudad y me quedé de nuevo sola, sin nada. Miré el letrero que tenía frente a mi tienda solicitando ayuda. Realmente la necesitaba. Yo sola no podía sembrar y recolectar. Si pasaba el mes de octubre y no sembraba, perdería ese dinero y, con él, mi casa y la estabilidad para mi hija. No sabía qué hacer. Los hombres en el pueblo con buenas intenciones para ayudarme eran demasiado mayores, y trabajos así no eran para ellos. Los jóvenes aborrecían el trabajo bajo el sol, y, sin contar que la paga no era alta, no tenía el dinero para pagar una ayuda de verdad. Solo necesitaba un hombre, solo uno que fuera fuerte y pudiera arar la tierra, sembrar, cuidar y cosechar. Solté un suspiro. Lo mejor que podía hacer era tratar de vender la casa, aunque fuera por $5. La hipoteca era tan alta que nadie la querría por más, y cuidado que no me pidieran que la regalara para ellos pagar la cuenta solamente. El día fue muy lento. Una que otra mujer vino por flores para su jardín, las de invierno, obviamente, y algún otro producto para su cuidado. Muy pocos pasaron por víveres como huevos y leche. Fue una entrada muy menor que apenas daba para comprar pañales para mi hija y comida para la casa. Necesitamos ayuda, mi vida, dije mirando a mi hija que estaba sentada jugando con sus juguetes. No, lo que necesitas es un hombre de verdad, y para ti, preciosa, esta rica paleta, dijo Jim entrando a la tienda. Mira, te traje café.
Me extendió un vaso de café y algunos muffins y le entregó el caramelo a mi hija. Así que, ¿un hombre?, pregunté divertida. Oh, por Dios, Becky, necesitas un buen polvo para sacarte esa cara de amargada. Lo que necesito es un ayudante que me ayude a rescatar mi casa. Bueno, seguro un buen polvo te ayudaría a aclarar las ideas, dijo mientras miraba por los grandes ventanales de mi tienda y tomaba de su propio café. Dios, ¿será que lloverá? Era cierto, el cielo estaba negro y apenas iban a ser las 2 p.m. Eso parece, dije, mientras miraba a mi hija, que estaba entretenida chupando su paleta y sonriéndome. Sabía que comer eso era una travesura, ya que rara vez le permitía dulces, prefería que comiera vegetales. ¿Y tú viniste con esa chatarra a la que llamas auto? Oye, más respeto a Bob. Me ha llevado y traído muchas veces en el pasado. Ajá, lo que digas, pero esa porquería el día menos pensado te deja en la calle. Bob es confiable, siempre que no llueva o nieve. Dije lo último más para mí que para la misma Jim. Tal como dijo mi amiga, 1 hora más tarde un fuerte diluvio comenzó. No podía salir de allí hasta que pasara, aunque sea un poco. Las horas siguieron pasando y iban a ser las 6 p.m. No me convenía. Muchos de los negocios del área ya a esta hora habían cerrado y solo los 2 bares del pueblo estaban abriendo. Se llenaban de lo peor del pueblo y bajo los efectos del alcohol no eran fáciles de manejar. Sin contar a los pocos forasteros que llegaban y nunca se sabía con qué intenciones venían. Miré a Lea, que dormía feliz. No iba a arriesgarla saliendo con esta lluvia. Ella era mi todo, podía enfermarse o tener un accidente. Suspiré, y entonces vi a alguien caminando por la vereda bajo esa fuerte lluvia estridente. Tuve miedo cuando paró fuera del gran ventanal. No podía ver quién era, pero no parecía ser nadie de aquí. Tomé un cuchillo que tenía bajo el mostrador. Soy una mujer sola, con una niña. Con algo debo protegerme, ¿no? El extraño entró a paso lento y pude estudiar su ropa mientras sostenía más fuerte el cuchillo. Traía unos pantalones jeans algo roídos y gastados, una sudadera gris con una capucha que le tapaba el rostro. Entonces, el pánico corrió por mis venas mientras lo miraba allí parado, todo mojado y con una imagen aterradora. Temía por Lea, que dormía ajena al peligro. Temía por mí y presioné más fuerte el cuchillo, lista para atacar al extraño.